Sí, sonido. ¿Me escuchan bien? Por favor, celulares en silencio. Gracias. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra en esta mañana? En esta tarde, ¿verdad? Yo estoy todavía en la mañana. Amén. Bueno, vamos a trabajar. ¿Estamos transmitiendo ya? El link, por favor. Vamos a esperar, ahí les va a llegar un link a cada uno de ustedes. Les pido que por favor le coloquen un me gusta. Bueno, el Señor ha sido más que bueno. Amén. Bueno, amada iglesia. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón. ¿Cuántos saben y cuántos entienden que cuando uno está adorando, le es lo único que uno le puede entregar a Dios? La prédica es para el pueblo, pero la adoración es para Dios. Amén. ¿Cuántos lo saben? Así que cada vez que usted se levanta en adoración, está dándole su incienso a Dios. Así que ahí a los que les llegó el link, por favor, denle un me gusta a la prédica para que estemos conectados en esta tarde. Así que vamos a bendecir a todos los que están ahí conectados en esta tarde de adoración. Se rompió el techo, dijeron, se rompió hasta el piso en la adoración. Que sea la gloria del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Así que vamos a trabajar. Bendecimos a todos los que están ahí conectados, todos los que están ahí conectados en esta tarde para recibir una palabra que sea una palabra que nos ministre a todos. Yo creo que aunque soy el portador de la palabra, también vengo a recibir, amén. Así que vamos a trabajar, amados. El título que vamos a trabajar en esta tarde es: cuando el cielo desciende, la tierra produce. Diga conmigo: cuando el cielo desciende, la tierra produce. Debe producir la tierra, amén. Así que nosotros vamos a estar en esta tarde recibiendo una palabra que es una palabra que va a ser una palabra donde nos va a llevar a nosotros a otro nivel. Diga conmigo: a otro nivel. Eso, amada iglesia. Así que tomemos la palabra de Dios y vamos a ir a Isaías 55, verso 10 y 11. Dice la palabra así. Leo tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra así. Isaías 55, verso 10 dice: la lluvia y la nieve desciende de los cielos y permanece en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano, producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. Diga conmigo: lo mismo sucede con la palabra de Dios. Entonces dice así, vea: lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Qué tremenda palabra. Así que yo declaro esta palabra. Cuando Dios habla, Dios envía una palabra para que esa palabra sea prosperada. Amén.
En otras palabras, cuando la lluvia del Espíritu, silencio hijos, silencio, 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 iglesia, silencio. En otras palabras, cuando la lluvia del Espíritu Santo desciende, cuando la palabra de Dios desciende, jamás vuelve vacía. Diga conmigo, cuando la palabra de Dios desciende, la palabra de Dios jamás va a volver vacía. Amén. Entonces, amada iglesia, la naturaleza revela el carácter de Dios. Diga conmigo, toda la naturaleza revela el carácter de Dios. Amén. Entonces, iglesia, cada vez que cae la lluvia, el cielo está predicando. Escuche lo que le estoy diciendo. Cada vez que desciende la lluvia, el cielo está predicando. Cada vez que desciende la nieve, Dios está mostrando un principio eterno. Amén. Diga conmigo, un principio eterno. Esto me lleva a entender que todo lo que Él envía desde el cielo tiene un propósito y nunca desciende en vano. Nunca desciende en vano, iglesia. Muchas personas esperan que Dios haga algo nuevo, pero el Señor declara que Él ya envió la lluvia, ya envió la palabra y ya envió al Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros necesitamos entender que la pregunta no es si Dios está hablando, sino la pregunta sería, sino que la tierra de nuestro corazón esté preparada para producir lo que Dios descendió o lo que Dios envió. Amén. Por eso le digo que la pregunta, hágame un favor, cójame a ellos dos, alguno de ellos dos y retírenme a alguno hacia el lado de atrás, por favor. Alguno de ellos dos. ¿Listo? No, pásenme a uno de los tres atrás. Cualquiera, el que se quiera pasar, páseme atrás. Gracias, Samuel. Listo. Dale usted, toma. Y tú en la, no dije todos, dije uno nomás. Eso, gracias. Sigamos. Entonces, escuche lo que le voy a decir. Muchas personas están esperando que Dios haga algo nuevo, ¿cierto? Pero Dios declara que Él ya envió la lluvia. Amén. Y yo mientras preparaba esta palabra, yo decía, Señor, tú ya nos diste lo que nosotros necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer sobre la tierra. Amén. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender, iglesia. Porque la pregunta no es si Dios está hablando, sino si la tierra de nuestro corazón está preparada para producir. Diga conmigo, la tierra de mi corazón debe estar preparada para producir. Amado Señor, yo declaro que la tierra de mi corazón está preparada para producir, Señor. Yo estoy listo, Señor. Yo estoy listo, Señor. Estoy listo para producir, Señor. Hoy el Espíritu Santo quiere recordarnos que el reino de Dios no funciona por casualidad, sino por proceso de siembra. Repito, Dios no funciona por casualidad. El reino de Dios no funciona por casualidad. El reino de Dios funciona por proceso de siembra. Y eso debe traer una transformación y una cosecha. Diga conmigo, transformación y cosecha. Entonces, amada iglesia, el cielo siempre desciende antes de que la tierra produzca. ¿Qué? El cielo, escuche lo que le estoy diciendo. Voy aquí para los que están allá conectados, que están más ahí, ustedes. Escuche lo que le voy a decir. El cielo siempre desciende antes de que la tierra produzca. El cielo desciende antes de que la tierra produzca. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Por qué digo esto? Porque Isaías 55:10 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y permanecen en el suelo para regar la tierra. Wow. Entonces existe un principio inmutable en el reino de Dios. Toda transformación en la tierra comienza con una intervención del cielo. Se lo repito, toda transformación en la tierra comienza por una intervención del cielo. Amén. Entonces, nada de lo que Dios establece nace primero en el mundo natural. Vuelvo y se lo repito, nada de lo que Dios produce nace primero en el mundo natural. Antes es concebido en su corazón y luego es enviado desde su presencia para manifestarse entre los hombres. Escúcheme lo que le voy a decir. Todo lo que se ha manifestado en mi vida y en su vida, primero se gestó en el corazón de Dios.
Nada se produjo aquí, todo se produjo allí y descendió sobre nosotros. Amén. Por eso le digo, su presencia se manifiesta entre los hombres, porque primero su palabra fue enviada. Amén. Entonces, la escritura no dice que la lluvia aparece por accidente, ni que la nieve surge sin dirección. Ambas descienden porque fueron enviadas. Diga conmigo, ¿porque fueron qué? Enviadas. ¿Porque fueron qué? Enviadas. Repítaselo hasta que se lo crea. ¿Porque fueron qué? Enviadas. Enviadas. Nada de lo que ocurre para un hijo de Dios es improvisto. Todo lo que pasa en la vida de un creyente es porque fue enviado por Dios. Amén. Entonces esto nos lleva a tener una revelación. Esto nos revela que Dios es un Dios soberano, es un Dios que toma la iniciativa. Diga conmigo, Dios va a tomar la iniciativa. Amén. Él no espera que la tierra produzca por sus propias fuerzas. Primero liberó aquello que la capacitaba para fructificar. Qué interesante esto. Primero liberó lo que la capacitaba para fructificar. Amén. Entonces, este principio atraviesa toda la Biblia. Este principio que le estoy diciendo atraviesa toda la Biblia. Antes del diluvio, Dios habló. Antes de la liberación de Israel, Dios descendió para escuchar el clamor de su pueblo. Antes del nacimiento de Moisés, envió su palabra por medio de los profetas. Antes del nacimiento de la iglesia, derramó el Espíritu Santo. Antes de cualquier cosa, Dios lo envía primero. Amén. Por eso le digo, antes del nacimiento de la iglesia, derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, amada iglesia, es muy claro que cada gran mover de Dios comenzó con algo que descendió del cielo. Diga conmigo, descendió del cielo. Entonces, cada vez que yo me levanto por la mañana y abro mis ojos y yo llego y digo, Señor, no me he ido. Algo tengo que seguir haciendo aquí. Y como tengo que seguir haciendo algo aquí, yo sé que soy fructífero. Que seguir fructificando porque yo soy una tierra de bendición. Amén. Yo siempre me levanto y digo, Señor, por eso cada vez que usted hace algo por este ministerio, yo le digo, nosotros somos una tierra de bendición y de multiplicación. No son palabras, es que yo lo creo y lo vivo. Amén. ¿Por qué? Porque soy una tierra de bendición. Porque antes de cualquier cosa Dios descendió y envió bendición. Y el Señor dice, no serás bendecido, ya eres bendecido. Amén. Por eso, en otras palabras, el reino siempre inicia desde arriba. Vivimos en una cultura que enseña a depender exclusivamente del esfuerzo humano. Sin embargo, el reino de Dios funciona de una manera diferente. Lo que sostiene la obra de Dios no es únicamente la capacidad del hombre, sino la gracia que desciende del Padre. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo enseñó: soy el pan vivo que descendió del cielo. Primera de Juan 1, Juan 6, 51. Amén. Y también declaró: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Santiago 1, 17. Escuche lo que le estoy diciendo. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. ¿De dónde viene? O sea que cuando usted tiene una manifestación en un don, usted tiene que entender que ese don primero descendió. Usted tiene que entender que toda la habilidad que usted tenga en su trabajo primero descendió. ¿Aló? Toda la sabiduría que usted pueda llegar a tener, usted tiene que entender que primero descendió. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Los hijos que el Señor le entregó primero descendieron desde lo alto. Amén. ¿Estamos entendiendo lo que le estoy diciendo? Por eso Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Toda buena dádiva, todo lo bueno que a usted le pase, primero viene del reino, descendió, diga conmigo, descendió. Entonces, el reino nunca comienza desde la autosuficiencia del hombre. Siempre comienza cuando Dios abre los cielos. Diga conmigo, siempre cuando Dios abre los cielos, viene una cosecha. ¿Aló? Siempre que Dios abre los cielos, viene una cosecha. Diga conmigo, Señor, trae la cosecha. Porque yo declaro que los cielos están abiertos. A mí me gusta caminar con gente de fe.
Amén. Y yo sé que hoy en día la gente de fe está escasa. ¿Estamos entendiendo? No, en serio, en serio. La gente de fe hoy en día está escasa. ¿Aló? Porque uno tiene que aprender a entender que es decir, yo tengo fe. Uno tiene que aprender a entender que la fe tiene que ir acompañada de obras, porque la palabra de Dios dice que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, el reino nunca comienza desde la autosuficiencia, iglesia, del hombre. Siempre comienza cuando Dios abre los cielos. Entender esto, iglesia, nos va a llevar a entender que el descenso de Dios siempre rompe un ciclo. Escúcheme, el descenso de Dios va a romper un ciclo repetitivo. Yo le estoy dando una clave en esta tarde a ustedes. Yo estoy soltando algo interesante en esta tarde. Tal vez no vayamos 510,000, pero está la gente que necesita recibir esta palabra. Y se lo vuelvo a repetir. Esto nos va a llevar a entender que el descenso de Dios siempre rompe un ciclo. Siempre rompe un ciclo. Siempre rompe un ciclo. Siempre rompe un ciclo. El que está entendiendo, está entendiendo. Cuando en mi vida se rompió un ciclo fue porque Dios descendió. Entonces, cuando yo aprendí a entender que Dios desciende, yo siempre le digo a Dios: Señor, sobre este asunto desciende. Por eso yo le digo al Señor, yo me alineo a la palabra, y me alineo a la palabra Abba Adonai, Abba Sabaoth. Tú eres mi Padre quien pelea por mí. Entonces necesito que entendamos que cuando le clamamos a Dios que Él descienda, los ciclos repetitivos se van a romper. Si usted está pasando por un proceso repetitivo, usted tiene que decir: Señor, desciende sobre este asunto. Desciende, porque vuelvo y le digo, Dios siempre rompe un ciclo cuando Él desciende. El descenso de Dios siempre rompe un ciclo. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el cielo permanece cerrado, la tierra experimenta sequedad. Se lo voy a volver a repetir. Cuando el cielo permanece cerrado, la tierra experimenta sequedad. Pero no solamente experimenta sequedad, también va a experimentar desgaste y esterilidad. Wow. La tierra se va a desgastar y la tierra va a comenzar a ser estéril. ¿Aló? Pero cuando Dios desciende, interviene. Diga conmigo: cuando Dios desciende, interviene. Vamos, iglesia, tiene que creerlo. Amado Señor, dígale conmigo: Señor, yo sé que cuando tú desciendes, rompe los ciclos. Cuando tú desciendes, rompe los ciclos. Amén. Cuando Dios desciende, interviene. Interviene. Cuando Dios desciende, interviene, y los ciclos cambian. Los ciclos cambian, la vida cambia. Se producen los milagros. ¿Aló? Hay temporadas, amada iglesia, en las que una persona puede sentir que todo está detenido: su crecimiento espiritual, su familia, su economía o su ministerio. Sin embargo, un solo acto de Dios puede alterar completamente ese panorama. ¿Aló? Una intervención de Dios, un solo acto de Dios puede alterar completamente ese panorama, iglesia. No es la intensidad de la sequía la que determina el futuro de una tierra o el fruto de una tierra, sino la decisión de Dios de abrir los cielos sobre ella. Se lo voy a volver a repetir. No es la intensidad de la sequía la que determina el fruto de una tierra, sino la decisión de Dios que abrir los cielos, y sobre ella vendrá fruto que sobre y abunde. ¿Aló? Dígalo conmigo: yo sé, Señor, que tú eres mi redentor y que tú vives. Amén. Por eso le quiero que entienda que por eso el profeta Elías perseveró hasta ver una pequeña nube en el horizonte. Aquella nube parecía insignificante, pero anunciaba que el cielo ya había tomado la decisión de romper ¿qué? 3 años y medio de sequía. Voy a volver a repetirlo, iglesia. Yo quiero que usted esté aquí conmigo.
Entienda lo que el profeta Elías estaba haciendo. El profeta Elías estaba interfiriendo, estaba intercediendo. El profeta Elías estaba creyendo sobre una palabra. El profeta Elías estaba pidiendo que el cielo descendiera para que el ciclo de sequía se rompiera. Por eso le digo que el profeta Elías perseveró. Diga conmigo, perseveró. Entonces, ¿qué hizo? Perseveró hasta ver una pequeña nube en el horizonte. ¿Y qué pasó? Aquella nube parecía insignificante frente a los ojos de su siervo, ¿cierto? Pero anunciaba que el cielo ya había tomado la decisión de romper 3 años y medio de esterilidad. ¿Dónde está eso, pastor? Primera de Reyes 18. Amén. Entonces, la iniciativa siempre pertenece al Padre. La iniciativa siempre pertenece al Padre. Muchas veces pensamos que somos nosotros que buscamos primero a Dios. Sin embargo, la Biblia revela que antes de que cada respuesta humana existe, hay un llamado divino sobre esa persona. ¿Aló? Así que usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Usted tiene un llamado. Diga conmigo, yo tengo un llamado. Y se lo voy a demostrar bíblicamente, amados, porque lo que uno enseña debe mostrarlo bíblicamente. Por ejemplo, antes de que Abraham saliera de Ur de los Caldeos, ¿Dios qué hizo? Dios lo llamó. Antes de que Moisés levantara su vara, ¿Dios qué hizo? Dios descendió en la zarza ardiente. ¿Aló? Otra, antes de que Isaías dijera envíame a mí, primero contempló la gloria de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo? Contempló la gloria de Dios. Antes de que los discípulos predicaran al mundo, primero fueron revestidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Diga Sama. Yo necesito entender. Yo necesito entender esto. Porque cuando usted entienda esto, usted va a ver al cielo. Escucha lo que le voy a decir. Cuando usted entienda esto, usted va a ver los cielos patrocinando todo lo que usted haga. Es cuando usted va a decir, los cielos respaldan a este hombre, los cielos respaldan a esta gente. ¿Me estoy haciendo entender? Vuelvo y se lo repito. Antes de que Moisés levantara su vara, Dios descendió en una zarza ardiente. Antes de que Isaías dijera envíame a mí, primero contempló la gloria del Señor. Antes de que los discípulos predicaran al mundo, primero fueron revestidos con el poder del Espíritu Santo. Esto nos enseña que la obra del reino no nace del entusiasmo humano, sino de una convocatoria celestial. ¿Una qué? Una convocatoria celestial. Y yo creo que todos los que estamos aquí conectados y todos los que estamos aquí fuimos convocados proféticamente desde la eternidad para este sitio. ¿Aló? Por eso lo más complejo de uno como predicador es que la palabra no se pierda. Enseñanza. Uno puede estar con un tremendo profeta y el profeta suelta una tremenda palabra. ¿Aló? Pero necesitamos entender que muchas veces esa palabra ha sido soltada sobre personas que no tienen pastor. O sea, son gente de huérfana. ¿Estamos entendiendo? Y no hay quien siga la palabra. No hay quien siga creyendo en esa palabra. No hay un líder que siga diciendo vamos a manifestar esta palabra. Por eso cuando Dios nos entrega palabras y uno busca entre el pueblo, mientras uno busca entre el pueblo que la palabra no se pierda, uno llega y toma una iniciativa y dice Señor, no hubo quien se levantara a tomar esta palabra. Ahora a través del pastorado pues yo tengo que meterme ahí y tomar otra labor. Porque no puedo dejar que la palabra se caiga. No puedo dejar que la promesa se caiga. No puedo dejar que la palabra profética se caiga. ¿Aló? No puedo dejar de pelear por las palabras o por lo que Dios ha dicho de mis generaciones. No puedo dejar de pelear por lo que Dios dijo de Diego, de Sara. No puedo dejar de pelear por eso. No puedo dejar de creer. ¿Estamos entendiendo? Por eso le digo, amada iglesia, quizás hoy hay áreas en tu vida que parecen improductivas. Has sembrado,
y has trabajado, pero todavía no contemplas el fruto, no has visto el fruto. Pero hoy el Espíritu Santo, esta palabra es para alguien, hoy el Espíritu Santo quiere recordarte que el silencio del proceso no significa la ausencia de Dios. Mientras tus ojos observan una tierra aparentemente y sin fruto, el cielo ya ha comenzado a enviar lo necesario para producir una nueva estación. Yo digo amén a esa palabra. Dios ya envió los recursos, Dios ya envió lo que se necesita para la nueva estación. ¿Aló? Por eso a mí me gusta caminar con gente de fe. Yo siempre le digo a mis hijos, caminemos en fe. Yo siempre le digo, hijos, no caminen con gente que no tiene fe, porque lo que nosotros hacemos es sobrenatural. Ellos mismos son testigos cómo llegamos nosotros a esta tierra. Nosotros creímos en una palabra y no tengo de qué gloriarme. Al contrario, le puedo decir que muchas veces esa decisión la tomé hasta con miedo. Yo iba viniendo con todo mi trasteo. Ellos ya habían llegado acá y yo venía con todo mi trasteo de Bogotá. Venía bajando, la lluvia no cesaba. Esa carretera llovía y llovía, hermano. Y yo venía pensando y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Estoy trayendo a mis hijos, los saqué a mitad de año. ¿A dónde los voy a meter a estudiar? ¿Qué estoy haciendo? Estoy jalando a mi familia. ¿Qué voy a hacer en ese lugar? Y a donde no funcione, ¿qué hago? Ya vendí todo, ya hice todo. Vendí el carro, vendí una cosa, recogí los 4 centavos y me fui. Por eso siempre caminamos con gente de fe. Muchos de ustedes, pocos de ustedes nos vieron como nosotros llegamos aquí. Y por eso ustedes tienen que entender que somos gente de fe, porque somos una tierra fértil. Diga conmigo, yo soy una tierra fértil. Escuche lo que le estoy diciendo, iglesia. Usted es una tierra fértil. Por eso el Espíritu Santo está hablando. Diga conmigo, el Espíritu Santo está hablando. Proféticamente, amada iglesia, yo voy a levantar una declaración. Hoy yo declaro esta palabra. Hoy declaro que el Señor está abriendo cielos sobre aquellos que han permanecido fieles. Escuchen, no tomen menos esta palabra. Alguien tiene que estar ahí conectado para recibir esta palabra. El Señor está abriendo los cielos sobre aquellos que han permanecido fieles. Sobre los hogares que parecían cercos vendrá renovación. Sobre los ministerios que parecían detenidos vendrá impulso. Sobre los corazones cansados descenderá un refrigerio sobrenatural. Sobrenatural. Va a venir un refrigerio sobrenatural sobre aquellos que están cansados. Amén. Así que, amada iglesia, esta enseñanza no la pongas ahí a un lado. Debes entender que esta es la enseñanza, iglesia. Que lo que Dios nos está dando en esta mañana es para que nosotros entendamos que antes de que algo suceda, primero Dios lo envió. Amén. Y se lo estoy diciendo de corazón. Se lo estoy diciendo con todo lo que el Señor ha puesto en mi espíritu. Por eso, amada iglesia, esta es la enseñanza. No pongas tu mirada únicamente en lo que todavía no has visto. No pongas tu mirada únicamente en lo que todavía no ha brotado, iglesia. Esa es la enseñanza. Aprende a discernir lo que ya comenzó a descender desde la presencia de Dios. ¿Aló? Desde la presencia de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando el cielo se mueve, la tierra no tiene otra alternativa que responder. Cuando el cielo se mueve, no hay otra alternativa, sino que la tierra tiene que obedecer. Cuando el cielo se mueve, la tierra no tiene otra alternativa más que obedecer. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso a mí me gusta caminar con gente loca en la fe. ¿Aló? Debemos entender eso. La fe necesita de gente que esté loca para el mundo y cuerda para el reino. ¿Aló? Entonces, la verdadera evidencia de que Dios está obrando no siempre, escuchen, no siempre es el fruto visible. Muchas veces es el descenso silencioso de su presencia preparando el milagro que pronto será manifestado. ¿Aló? Que pronto será manifestado. ¿Aló? Entonces, iglesia, la lluvia representa al Espíritu Santo y la lluvia
que trae al Espíritu Santo va a despertar lo que parecía muerto. Esto es para alguien. Va a despertar lo que algo parecía muerto. Va a venir el Espíritu Santo. Va a haber respuesta en esta semana. Pero esto es para alguien que crea. Lo que parecía que estuviera muerto, el Espíritu va a descender con lluvia y va a hacer que eso que estuviera muerto va a comenzar a brotar. Entonces, amada iglesia, toda la creación depende del agua para conservar la vida. Y eso me lleva a entender que una tierra puede tener semillas escondidas durante mucho tiempo, pero sin la lluvia permanece inactivas. Así es la fe. Puede que alguien tenga un poco de fe, pero no tiene la lluvia, no ha activado eso. ¿Aló? No significa que la vida no exista, iglesia. Significa que aún no ha recibido el elemento que la activa. Entonces, así ocurre en el mundo espiritual. Hay personas llenas de dones, promesas que permanecen como si no estuvieran dando fruto. Repito, así ocurre en el mundo espiritual. Hay personas llenas de dones, llamados y promesas que parecen no manifestarse. ¿Por qué? Porque Dios necesita trabajar lo que la persona necesita romper. Diga conmigo, yo necesito romper con toda esterilidad en mi vida. Amén. Y para que eso ocurra, necesito que el cielo descienda. Diga, Señor, yo necesito que tú intervengas. Ahí es a donde viene una enseñanza, que hubo una prédica que decía Padre Nuestro. Y cuando usted le dice al Señor, santifica tu nombre, es porque tú le estás diciendo, Señor, desciende y santifica tu nombre sobre este asunto. Por eso uno no puede tomar en vano el Padre Nuestro, porque es un decreto profético. ¿Aló? No porque Dios haya cambiado de parecer, iglesia, sino porque Él espera el momento de derramar su espíritu para activar aquello que ya depositó en ellas desde antes de la fundación del mundo. A ver, amén, perdón. Antes de la fundación del mundo. Entonces, amada iglesia, el Espíritu Santo no viene únicamente para producir emociones en una reunión. Él viene para despertar destinos, restaurar identidades y romper un movimiento que está dando algo. Hay movimientos que se gestan espiritualmente contrarios. ¿Sabían eso? Hay movimientos que el infierno comienza a hacer para detener a alguien. Por eso el Espíritu Santo viene muchas veces es para detener ese movimiento que viene de las tinieblas, para traer una activación del movimiento correcto. Amén. De lo que Dios está hablando, para descender. Por eso vuelvo y se lo repito, el Espíritu Santo no viene únicamente para producir emociones en una reunión. Él viene para despertar destinos, restaurar identidades y poner en movimiento aquello que había permanecido detenido. Todo lo que estaba detenido. Por eso la lluvia del Espíritu Santo cambia la atmósfera antes de cambiar las circunstancias. Wow, escuche lo que le estoy diciendo. La lluvia del Espíritu Santo cambia la atmósfera antes de cambiar las circunstancias. Para que tus circunstancias cambien, lo primero que tiene que cambiar es que la atmósfera. ¿Aló? Por ejemplo, antes de que la vegetación aparezca, la lluvia transforma el ambiente, cambia el aire, humedece el suelo y prepara la tierra para producir la vida. Así también obra el Espíritu Santo. Su primera obra muchas veces no es cambiar inmediatamente las circunstancias externas, sino transformar el corazón primero. Diga conmigo, transformar el corazón. Muchas veces le pregunté yo a Dios, ¿por qué habían oraciones que no se respondían? Yo le decía, Señor, porque hay oraciones que yo he clamado durante tiempo que no se manifiestan, que no se han manifestado. Y aprendí a entender que el Espíritu Santo siempre va a cambiar primeramente mi corazón para prepararlo para dar lo que necesito. Porque no va a poner algo en un corazón que no está preparado. El ambiente debe cambiar. Y se lo quiero repetir. Así también opera el Espíritu Santo. Su primera obra muchas veces no es cambiar inmediatamente las circunstancias externas, sino transformar el corazón. Él cambia la manera de pensar, iglesia.
sana las heridas ocultas, rompe fortalezas espirituales y produce una sensibilidad nueva hacia la voz de Dios. Diga conmigo, sensibilidad nueva. Por eso la verdadera evidencia de su presencia no es solamente una manifestación visible, sino una vida que comienza a tener una transformación en Cristo. Así que usted, iglesia, tiene que todo el tiempo clamarle a Dios para decirle: Señor, yo necesito que la mente de Cristo forme mi mente, mi manera de ver las cosas. Por ejemplo, iglesia, nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, verso 16 y 17 dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Entonces, amada iglesia, la lluvia del Espíritu Santo no solamente refresca, también guía, corrige, fortalece y conduce hacia la verdad. Donde el Espíritu Santo gobierna, la esterilidad pierde autoridad. Eso es lo que uno debe entender. Usted debe entender y decir: Espíritu Santo, debes gobernar que la esterilidad se rompa. Diga conmigo, se rompa. Por eso cada vez que yo recibo una palabra, debo alinearme a esa palabra. ¿Aló? Alinearme a esa palabra. Debo alinearme a esa palabra. Entonces, iglesia, la lluvia del Espíritu Santo no solamente refresca, sino que hace, guía, corrige, fortalece y conduce hacia la verdad. Donde el Espíritu de Dios gobierna, la esterilidad pierde autoridad. En la Biblia, los desiertos representan lugares de prueba y aparentemente tienen vida o que tienen ausencia de vida. Amén. Sin embargo, Dios prometió transformar esos lugares mediante el derramamiento de su Espíritu. ¿Aló? El profeta Isaías anunció en el capítulo 32, el verso 15, la siguiente palabra: hasta que por fin el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Dice, derramado sobre nosotros desde el cielo. Qué interesante, ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Sea qué? Derramado. Diga conmigo, derramado. O sea, enviado. Enviado. Hay una palabra para esta semana. Si usted tiene un ciclo repetitivo, usted tiene que decir: Señor, envía la palabra. Señor, desciende sobre este asunto. ¿Aló? Por eso el profeta está diciendo: hasta que por fin el Espíritu sea derramado sobre nosotros desde el cielo. Entonces el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil producirá cosechas abundantes. Aquí observamos un orden divino. No comienza con la cosecha, comienza con la abundancia. No comienza con la abundancia. ¿Qué pasa? Todo inicia con el Espíritu que es derramado. Para que yo tenga una cosecha, para que yo tenga una intervención divina, para que yo tenga abundancia, yo necesito entender que el Espíritu debe ser derramado sobre la iglesia. Amén. Uno solamente basta con ver, lo voy a decir, no son ustedes, para que estén tranquilos. Pero realmente uno basta solo con ver una persona que tiene vida de fe y si tan solo ora. ¿Me estoy haciendo entender? Con observar uno ve que alguien está estéril. Cosas se ponen estéril. Todo inicia cuando el Espíritu es ¿qué? Derramado. Eso significa que la respuesta de Dios para una tierra seca no es simplemente enviar recursos, es enviar su presencia. ¿Aló? ¿Enviar qué? Su presencia. ¿Por qué, pastor? Porque cuando su presencia llena un lugar, aquello que parecía irreversible comienza a transformarse. Lo que parecía irreversible comienza a transformarse. ¿Aló? Y viene a mí una palabra. Y dice el Señor: yo soy experto de tomar lo vil y de lo menospreciado, de lo menoscabado, para avergonzar a los sabios. Y eso tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Escuche, ¿por qué? Porque cuando su presencia llena un lugar, aquello que parecía irreversible comienza a transformarse. Por eso el Espíritu Santo despierta lo que estaba dormido.
Entonces, amada iglesia, existen temporadas en las que el alma puede acostumbrarse a sobrevivir en lugar de vivir plenamente para el Señor. Porque cuando se pierde la posición cuando se pierde la oración, cuando se pierde la posición, cuando se pierde la acción, cuando se pierde el ánimo, cuando se pierde el impacto de la oración, ¿qué va a pasar? Se va a comenzar a secar esa tierra. Por eso nuestra vida debe ser una vida de oración. Y yo no le estoy diciendo que se pare a las 3 de la mañana a orar. Le estoy diciendo vida de oración. En todo tiempo uno tiene que estar orando. En todo lugar uno puede estar orando. Usted puede estar trabajando y puede estar orando en su mente. Usted puede estar orando en lenguas. Por eso le digo que cada vez que uno comienza a orar, uno comienza a permitir que la tierra comience a ser labrada para que dé fruto. ¿Aló? ¿Para que qué? Para que dé fruto. ¿Por qué? Porque cuando se pierde la pasión por la oración y la intercesión, va a disminuir el hambre por la palabra de Dios, y el servicio hacia el Señor se va a convertir en una rutina. ¿Se va a qué? A convertir en una rutina. Hay gente que la oración se le convirtió en una rutina. ¿Aló? Pero uno tiene que entender que el Espíritu Santo debe descender para traer una nueva pasión para uno. Pero cuando el Espíritu Santo sopla nuevamente sobre una vida, sucede lo mismo que ocurrió en el valle de los huesos secos. Ezequiel 37:10 dice: profeticé tal como el Señor me había ordenado, y el aliento entró en los huesos. Todos volvieron a vivir y se pusieron de pie, y era gran ejército. En otras palabras, no fueron los huesos los que produjeron vida por sí mismos, fue el aliento de Dios. Fue el aliento de Dios. Todo lo que Dios ha producido en tu vida y en mi vida ha sido porque Dios envió su aliento. ¿Aló? De igual manera, hay ministerios que volverán a levantarse. Esta palabra es para alguien. Hay ministerios que volverán a levantarse, familias que recuperarán la esperanza, y creyentes que volverán a arder por Cristo, no por esfuerzo humano, sino porque el Espíritu Santo soplará otra vez sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Cuántos pueden recibir esa palabra? Gloria a Dios, Señor. Entonces, amada iglesia, la lluvia del Espíritu Santo produce una iglesia sensible a la voz de Dios. Diga: Señor, yo quiero que tú desciendas con lluvia para ser una iglesia sensible a recibir tu palabra, a recibir tu voz. Amén. Entonces, iglesia, la lluvia del Espíritu Santo produce una iglesia sensible a la voz del cielo. Uno de los mayores peligros para la iglesia no es la persecución, sino la pérdida de sensibilidad espiritual. Qué terrible eso. Y voy a decirle eso, qué terrible ver cientos y cientos y cientos de personas creyentes que perdieron la sensibilidad espiritual. ¿Aló? Que perdieron la sensibilidad espiritual. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando la iglesia deja de escuchar la voz del Espíritu, puede conservar las estructuras, puede conservar las actividades y todos los programas que tenga, pero pierde la dirección del reino. Wow, pierde la dirección del reino. En otras palabras, empiezan en el Espíritu y terminan en la carne. Hay gente que vio esto como un negocio. Hay gente que maneja esto como una empresa. Pueden conservar la estructura, pueden conservar las actividades, pueden conservar sus programas, pero pierden la dirección del reino. Por eso el Espíritu Santo no solo reparte dones, también afina el oído espiritual para discernir los tiempos de Dios. Una iglesia llena del Espíritu reconoce cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo sembrar y cuándo cosechar. Aprende a caminar al ritmo del cielo y no al ritmo de las circunstancias. Entonces, amada iglesia, el Espíritu Santo está buscando corazones que dejen de resistir su obra y se abran completamente a su gobierno. Hay personas que durante mucho tiempo han intentado resolver
fuerzas humanas lo que únicamente pueden hacer por la acción del Espíritu de Dios. ¿A dónde va con esto, pastor? Yo muchos años, amada iglesia, quise resolver cosas con mis propias fuerzas. Y lo único que logré fue caer una y otra vez. Muchas veces quise resolver las cosas. Muchas veces dije, no, yo puedo con esto solo. Yo puedo salir de esto solo. Yo puedo hacer esto solo. Pero la verdad es que no lo podía hacer. Caía una y otra vez. Volvía y cometía el error. Volvía y hacía lo que no tenía que hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso el Espíritu Santo está buscando que dejen de resistir su obra y se abran completamente a su gobierno. Amén. Hay personas que han intentado hacer esto, pero es la acción del Espíritu Santo lo que va a cambiar la circunstancia. Hoy el Señor anuncia un tiempo de visitación. Esta palabra es para alguien. Hoy el Señor está anunciando un tiempo de visitación. Y el Señor esta madrugada comenzó a hablarme después de las 12 de la noche. Yo estaba acostado, me acosté tarde. Cuando miré el reloj eran como las 12:50. Y me dijo, hace 23 años tu vida cambió con el nacimiento de tu hijo. Tu hijo entra en otro tiempo, pero tú entras en otro tiempo. Y como entras en otro tiempo, tienes que comenzar a entender en qué movimiento te vas a mover. Y comenzó a darme toda una palabra profética que tengo que entregarle. ¿Me estoy haciendo entender? Porque la palabra para ese varón es que de los 23 a los 30 son 7 años de abundancia. Son 7 años donde él va a producir. Y va a producir a una manera acelerada. Por eso se está preparando. Y como él comienza a producir, yo entro en otro nivel. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Hoy el Señor anuncia un tiempo de visitación. Y me dijo el Señor, y escucha lo que te estoy diciendo, digo Alejandro, que no, yo no juego con lo que voy a decir y con lo que digo. El Señor dijo, 7 años te voy a visitar. Y te voy a visitar 7 años a partir de ahora. Y te visitaré por año 4 veces. Voy a partir cada trimestre te voy a visitar. Cada trimestre voy a comenzar a traerlo por 7 años. Porque viene un tiempo de visitación, Diego Alejandro. Coge esa palabra. Tú eres un hombre de fe. No caminas por vista, tú caminas por fe. No se te olvide nunca eso. Todas las personas que te rodean tienen que entender que tú caminas por fe. No caminas por lo que ves. Tú caminas por fe y tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Caminas por fe, no por vista. Tú sabes que hemos conquistado por fe. Amén. Y el Señor hoy está diciendo, y esta palabra es para el que la quiera tomar. Anuncia un tiempo de visitación. Sobre los que se sentían, ¿sobre quiénes? Sobre los que se estaban sintiendo agotados o vigor. Yo digo amén a esa palabra. Sobre los que habían perdido la esperanza, descenderá un soplo de vida. Sobre los que pensaban que su llamado había terminado, vendrá una nueva activación. Proféticamente declaro que la lluvia del Espíritu Santo está cayendo sobre esta casa. Donde había sequedad, habrá ríos de vida. Ríos, por eso la palabra es ríos. Ríos, 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 ríos. Correrán ríos. Por eso yo tenía una visión que de esta casa salían 3 ramas de ríos. Salían debajo de la tierra. Sobre esta, salía por la mitad, por esa esquina y por esa esquina. 3 ríos. Y yo decía, interesante porque mi apellido es Ríos. Entonces aprendí a entender que mi apellido primero descendió. ¿Estamos entendiendo? Usted no tiene el nombre por tenerlo. No tiene el apellido por tenerlo. Primero descendió. Dios planeó llevarlo a esa familia, a esa casa. ¿Aló? Para romper el molde. Para decir, hubo uno que se levantó a hacer lo contrario a las otras generaciones. ¿A cuánto les estoy hablando en esta tarde? Por eso el Espíritu Santo, proféticamente lo estoy declarando, que la lluvia del Espíritu Santo está trayendo sobre esta casa una activación. Donde había sequedad, habrán ríos de vida. Donde había desgaste, habrá renovación. Donde había silencio, comenzará a escucharse nuevamente la voz del Señor.
Lo que parecía dormido despertará. Lo que parecía dormido despertará. Rubén Panqueva, lo que parecía dormido va a comenzar a despertar. Sobre los Panqueva va a comenzar a despertarse algo que estaba dormido, porque el Espíritu Santo comenzó a descender y les dijo: su tiempo va a ser cambiado, porque yo soy Adonai, tu Dios. Eso es lo que quiero que entienda, iglesia. Escuche lo que le estoy diciendo. El que está ahí conectado, agárrelo. Donde había silencio, comenzará a escucharse nuevamente la voz del Señor. Lo que parecía dormido despertará. Lo que parecía estéril comenzará a dar fruto para la gloria de Jesucristo. Lo que parecía estéril por generaciones y generaciones y generaciones, Steven va a comenzar a glorificar al Señor, porque comenzará a dar fruto. Wow, se me salió. Espíritu Santo de Dios. Escuche lo que le voy a decir, iglesia. La nieve representa la pureza de Dios. La nieve representa la pureza de Dios. La nieve representa la ¿qué? La nieve aparece pocas veces en Israel. ¿Usted sabía eso? Pero cuando Dios la mencionaba, estaba hablando de limpieza y santidad. La nieve cubre todo. Y comencé a tener una visión. Y comencé a ver, después de que Dios me entrega la palabra para Diego, que comienza a caer nieve, pero solo caía sobre esta casa. Las otras casas no tenían nieve, pero en medio de esta casa había nieve. Y yo comencé a entender y dije: Señor, algo está descendiendo. Algo está viniendo. Están viniendo hermanos que están comprometidos, gente que está aburrida con la religión, gente que quiere impactar realmente, gente que se estrelló con el techo de la religiosidad y que dice: tiene que haber algo de Dios, tiene que haber algo más de Dios. Entonces la nieve en Israel aparece pocas veces, y cuando Dios la menciona en su palabra, cuando Dios está hablando de ella, es porque hay una pureza, hay una limpieza y hay una santidad. ¿Por qué? Porque la nieve lo cubre todo. La nieve cambia completamente el paisaje. ¿Aló? Así hace la sangre de Cristo. En Isaías 1:18 dice: aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Entonces, iglesia, la lluvia puede hacer crecer una planta, pero solamente la pureza puede sostener una verdadera cosecha. No existe, no puede existir un avivamiento sin santidad. No puede existir poder sin pureza. El Espíritu Santo jamás se parará en la reunión. Nada va a traer a la reunión si no hay un carácter del Cristo. Por eso se lo repito: el Espíritu Santo jamás separa la unción del carácter de Dios. El Espíritu Santo jamás va a hacer lo contrario. No va a separar la unción del carácter del Cristo. ¿Aló? Del carácter del Cristo. Así que escucha, iglesia, la semilla representa la palabra de Dios. Diga conmigo: la semilla representa la palabra de Dios. Y vuelvo a mi visión. No es que se la esté dedicando a mi hijo. Y mientras estaba en la visión, yo comencé a ver un puñado de semillas. Y yo le entregaba la semilla en sus manos. Y el Señor me decía: entrégale esas semillas. De por cierto, tengo que hacer eso proféticamente, ¿me acuerdan? Y cogía yo las semillas y se las entregaba. Y yo le decía: estas son las semillas para tus 7 años. ¿Me estoy haciendo entender? Y comencé a entender que esas semillas eran la palabra de Dios. Pero comencé a entender algo interesante. Me decía el Señor: eso no solamente es para él, es para todo aquel que quiera cogerla, porque la vas a incluir en la prédica. Por eso me quedé afuera y comencé a renovar muchas cosas que estaban dentro de la prédica. Y Espíritu Santo, ¿qué quiere que yo diga? Tuve que comenzar a redactar cosas. ¿Estamos entendiendo? Jesús enseñó claramente algo en Lucas 8:11. Escuche lo que dice la palabra en Lucas 8:11. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios.
La semilla es la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, Diego Alejandro, la marca es Isaacar. Ponle el nombre profético y se activarán las primeras semillas. Daré gracia sobre tu vida y te pondré con gente de poder. Te colocaré con contactos importantes y comenzarás a poner el nombre de Isaacar dentro del territorio colombiano. No se le olvide lo que le estoy diciendo, varón. Vas a poner el nombre de Isaacar. ¿Aló? O la marca de Isaacar. Entonces dice, la semilla es la palabra de Dios. En Isaías 55:10 dice, hacen crecer el grano, producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Entonces, toda semilla parece insignificante cuando se sostiene en la mano, pero el Creador escondió dentro de ella un misterio extraordinario. La semilla en la mano del agricultor, en la mano del hombre, parece insignificante, pero Dios escondió dentro de esa semilla un poder impresionante. Por eso dice que la fe debe ser como el grano de mostaza. ¿Estamos entendiendo? Y el grano de mostaza es muy pequeño. Ya ustedes han escuchado predicas sobre esto. Pero el árbol es grandísimo de algo tan pequeño, porque Dios escondió ese misterio ahí. ¿Aló? ¿Dios qué? Escondió eso. Por eso le digo, toda semilla parece insignificante cuando se sostiene en la mano, pero el Creador escondió dentro de ella un misterio extraordinario. En otras palabras, lo que a los ojos humanos parece pequeño, en la realidad guarda un potencial espiritual grandísimo. En la realidad espiritual guarda un potencial que solo puede revelarse cuando es depositado en el lugar correcto. Por eso yo soy una persona que digo, yo no voy a sembrar donde pusieron deshonra. Quien sembró en mi deshonra, yo no voy a poner semilla ahí, porque sé que es tierra que no va a producir. Y yo no puedo dejar una semilla muerta. La semilla tiene que producir, tiene que dar fruto. ¿Aló? Por eso le digo que cada vez que el Señor habla, no solamente comunica información, deposita vida. Diga conmigo, ¿deposita qué? Vida. Su palabra no es un conjunto de conceptos para ampliar el conocimiento del creyente, sino una impartición divina que lleva dentro de sí la capacidad de producir aquello mismo que anunciaba. ¿Aló? En otras palabras, cuando Dios pronuncia una promesa, esa promesa ya contiene la fuerza necesaria para llegar a su cumplimiento. Esa palabra ya tiene ¿qué? La fuerza, tiene el poder. ¿Para qué? Tiene la fuerza necesaria para llegar a su cumplimiento. Así que no tome en menos lo que Dios habla a través de su palabra. No tome en menos la palabra profética, iglesia. No la tomen. Por eso, amada iglesia, en el reino de Dios, la palabra nunca es pasiva. Diga conmigo, ¿la palabra qué? Nunca es pasiva. Ella siempre está ¿qué? Obrando. Aun cuando nuestros ojos todavía no perciban el resultado. Aun que perciba el resultado. No se dejen llevar por lo que está afuera. Crean en lo que Dios dijo. Crean en lo que Dios dijo. Crean en lo que Dios ha profetizado sobre su vida. ¿Aló? Entonces, iglesia, la semilla lleva un diseño invisible. Cuando un agricultor observa una semilla, no ve únicamente lo que tiene en la mano, contempla el campo que un día cubrirá toda la tierra. ¿Aló? Cuando yo empiezo algo, no veo tres cosas. Yo veo algo inmenso. Y esa es mi mentalidad. Siempre digo, Señor, esto será grandísimo. Por eso en el transcurrir del caminar, cuando veo que se va agregando alguien que de alguna manera enrosca al contrario, o que comienza a ejercer o a ser pesimista, comienzo a apartarme. Porque yo no me voy a dejar robar la palabra, sea del que sea. Primo, tía, hermano, mamá, lo que sea.
Hazte a un lado porque yo creo. Hazte a un lado porque yo creo. Si no quieres creer, retírate. No me suma, retírate. No me estás, retírate. Yo creo en lo que Dios ha dicho. Amén. Diga conmigo, yo creo lo que Dios ha dicho. A eso se le llama carácter. ¿Aló? Entonces la semilla parece que pequeña, pero va a producir algo grande. Aquí voy. La cosecha todavía no existe a la vista, pero ya está contenida y llena de todo el fruto que se necesita. ¿Aló? De todo el fruto que se necesita. Por eso vuelvo y le repito, la cosecha todavía no existe a la vista, pero ya está contenida en aquello que parece tan pequeño, toda una cosecha impresionante. De igual manera, Dios jamás mira tu presente separado de tu futuro. Por ejemplo, cuando Él deposita su palabra o depositó su palabra sobre Abraham, todavía no existía una nación. Solo había un hombre de edad avanzada y una promesa aparentemente imposible. Sin embargo, Dios no hablaba desde la realidad visible, hablaba desde el propósito eterno que ya había establecido. Así continúa obrando el Señor hoy en día. Y tal vez hoy solamente ves una palabra recibida en oración o una promesa escrita en las escrituras o una declaración profética pronunciada sobre tu vida. Pero sin embargo, Dios ya contempla el futuro que esa semilla producirá si permanece guardada en un corazón dispuesto a dar fruto. ¿Aló? Por eso no debemos despreciar lo que el cielo ha sembrado, aunque todavía parezca pequeño. ¿Por qué, pastor? Porque la tierra determina el desarrollo, no el valor de la semilla. ¿Aló? Por eso nuestro Señor Jesucristo explicó en Lucas 8:11, la semilla es la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, el problema nunca fue la de la semilla. Se lo voy a volver a repetir. En la parábola del sembrador, el problema nunca fue la calidad de la semilla. La semilla misma fue sembrada en todos los terrenos. Lo que cambió fue la condición del suelo. Esto es un principio espiritual muy profundo. Dios necesita mejorar su palabra. Wow. Necesita encontrar corazones que la reciban con humildad, perseverancia y obediencia. La parábola del sembrador no fue la culpa no la tenía la semilla. El problema no era la semilla. El problema era la tierra. ¿Aló? ¿Por qué digo esto? Porque el orgullo endurece la tierra. En otras palabras, la incredulidad la llena de piedras. Las preocupaciones de este siglo la invaden con espinos, pero un corazón rendido al Señor se convierte en un terreno fértil donde la palabra echa raíces profundas y permanece firme aún en los tiempos de prueba. Esto nos lleva a entender que la semilla trabaja en silencio. Uno de los mayores desafíos para el creyente es aceptar que los procesos de Dios casi siempre comienzan en lo oculto. Después de sembrar, el agricultor no escucha el crecimiento de la semilla. No puede verla abrirse debajo de la tierra. Durante un tiempo todo parece inmóvil. Sin embargo, precisamente en ese silencio ocurre la transformación más importante. Así también obra Dios. Muchas veces pensamos que el Señor ha dejado de actuar porque no vemos cambios inmediatos. Pero mientras esperamos su palabra, está desarrollando raíces invisibles. Toda raíz invisible se está formando. Todavía fortalece el carácter de nosotros. Esa es la palabra que necesitamos entender en esta mañana, en esta tarde. Fortalecer el carácter, afirma la fe, corrige motivaciones y prepara estructuras espirituales que sostendrán todo el peso de la cosecha. El reino no se edifica sobre resultados rápidos, sino sobre raíces profundas. Diga conmigo, raíces profundas. Alabado sea su nombre. Escuche, mi iglesia. En otras palabras, la palabra crea aquello que anuncia. Vuelvo a repetirlo.
La palabra crea aquello que anuncia. Por eso sabía que predicar esta palabra iba a ser un desafío. ¿Por qué? Porque Dios me traía la palabra del agricultor. Y yo le decía, Señor, y estaba orando, y yo decía, esta palabra tiene que caer sobre tierra fértil, sobre tierra fértil, sobre tierra fértil, sobre tierra fértil. Y vuelvo y se lo repito, la palabra crea aquello que anuncia. Desde el principio de la creación, Dios mostró que su voz posee poder creador. Génesis 1:3. Entonces dijo, que haya luz, y hubo luz. ¿Cierto o no cierto? Entonces Dios no buscó la luz para luego hablar. Dios no buscó primero la luz para hablarle. Habló y la luz, ¿qué? Apareció. Dios no fue a buscar la luz para hablarle a la luz. Dios habló y la luz, ¿qué? Fue. Amén. La luz, ¿qué? Fue. La luz apareció. Ese principio continúa vigentemente hoy. Cuando el Señor declara restauración, comienza a crear restauración. Cuando menciona esperanza, empieza a levantar esperanza. Cuando promete abrir camino, ya está obrando para establecerlo. Su palabra no depende de las circunstancias para cumplirse. Son las circunstancias las que determinan sostenerse en la autoridad de la palabra. O sea que yo tengo que decirle, circunstancia, diga conmigo, cualquier circunstancia que usted pase, dígale a esa circunstancia, dígale, circunstancia, tú tienes que someterte a lo que Dios ya dijo. Diga, circunstancia, tú tienes que someterte a lo que Dios ya estableció. Vuelvo y se lo repito, porque cuando promete abrir camino, ya está obrando para establecerlo. Si Dios dijo que iba a abrir el camino sobre tu vida, Dios está obrando para establecer esa palabra. Su palabra no depende de las circunstancias para cumplirse. Se lo repito, son las circunstancias las que determinan sostenerse en la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una semilla siempre exige perseverancia. Diga conmigo, una semilla siempre exige perseverancia. Todo negocio que Dios haya colocado en tus manos exige perseverancia, porque es una semilla. Es una semilla. Es una semilla. Vivimos en una generación acostumbrada a la inmediatez. Sin embargo, el reino enseña que entre la siembra y la cosecha es tiempo de espera que no debe interpretarse como abandono, sino como preparación. Diga conmigo, preparación. Creyentes que hay creyentes que desenterrarán las semillas por desespero. Wow. Hay creyentes que van a hacer eso. Van a desenterrar la semilla por desesperación. Abandonarán la oración, renunciarán al servicio o dejarán de creer porque el fruto no apareció tan rápido como esperaban. Pero Dios llama a permanecer. El agricultor no siempre está con el ánimo arriba para sembrar. ¿Me estoy haciendo entender? Pero sabe que debe sembrar, porque le entregaron una tierra para trabajarla. Y se lo voy a repetir, el agricultor no siembra hoy para cosechar mañana. Él protege el terreno, espera con paciencia y confía en las leyes establecidas por el Creador para la cosecha. De la misma manera, quien guarda la palabra en su corazón aprenderá que el tiempo nunca destruye una promesa. Al contrario, muchas veces la madura hasta el momento perfecto señalado por Dios. Eso es lo que hace la palabra. ¿Aló? Esto es para alguien. Entonces, iglesia, quizás el Señor habló a tu vida hace años y hoy te preguntas dónde está el cumplimiento de aquella promesa. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda que las semillas no mueren por el paso del tiempo, permanecen vivas mientras encuentres un corazón continuamente creyendo. ¿Aló? No permitas que la decepción,
el temor a las circunstancias arranquen lo que Dios sembró. Protege la semilla con oración, riégala con obediencia y aliméntala con una fe perseverante. Hoy declaro proféticamente que toda palabra que Dios ha sembrado sobre tu vida comenzará a manifestar nuevos brotes. Hoy lo declaro, hoy lo profetizo, que toda palabra que Dios ha sembrado sobre tu vida comenzará a manifestarse con nuevos brotes. Amén. Esta palabra es para alguien. Lo que parecía enterrado no estaba muerto. Lo que estabas esperando en esa sanidad por años que llevas esperándola en esos hijos, hoy se va a comenzar a manifestar. Lo que parecía enterrado no estaba muerto, dice el Señor. Estaba echando raíces, dice el Señor. Lo que parecía olvidado delante de los hombres seguía siendo recordado delante del cielo. Dice el Señor, a mí no se me había olvidado, a mí no se me ha olvidado lo que profeticé sobre tu vida. A mí no se me ha olvidado lo que escribí sobre tu vida. A mí no se me ha olvidado tus generaciones. A mí no se me han olvidado lo que prometí hacer contigo. Amén. Ese es el Señor. El Señor afirma que su semilla conserva toda fuerza y en el tiempo señalado producirá una cosecha que glorificará su nombre. Porque la palabra de Dios nunca pierde su poder, nunca envejece y nunca deja de cumplir aquello para lo cual fue enviada. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Dios va a cumplirlo, hermano. Dios lo va a cumplir. Yo vine en esta tarde para decirle eso. Yo no vine para motivarlo. Yo vine para decirle que le va a cumplir, se va a cumplir esa palabra. Dios va a cumplir esa palabra. ¿Por qué? Porque Él habló. Y como Él habló, Él necesita que usted entienda que por más que pasen los años, esa palabra se está cumpliendo, se va a cumplir y se va a manifestar. Abraham creyó contra el tiempo, dice la palabra. Abraham creyó contra el tiempo. Contra el tiempo. Por eso es interesante que es muy difícil caminar con alguien que lee la Biblia como un libro histórico. ¿Aló? Como un libro histórico. Siempre necesitamos entender que la palabra que Dios habló no está determinada ni contenida en el tiempo. Amén. Ella se va a cumplir y Dios va a hacer que se cumpla. Amén. Entonces, amada iglesia, el pan representa el cumplimiento. El profeta Isaías dice que la lluvia produce dos cosas: semilla para sembrar y pan para comer. En otras palabras, la semilla habla del futuro y el pan habla del cumplimiento. ¿Aló? O sea, Dios nunca solamente promete, también cumple. Diga, Dios no solamente que promete, también que cumple. También que cumple. Diga conmigo, cumple. ¿Dios qué? ¿Dios qué? Dios cumple. Dios cumple. Pero cumple cuando alguien camina por fe. ¿Aló? Dios ama a sus hijos. Dios ama a sus hijos. Y Dios va a cumplir. Pero necesitamos caminar con fe. Amén. Por eso la palabra dice que la fe va en contra de lo que es establecido por el hombre natural. O sea, todo lo natural que la gente dice que es natural, la fe viene a destruirlo. ¿Me estoy haciendo entender? La fe le dice, ve a lo contrario. No, no puedes hacer eso. La fe te dice, sí puedes hacerlo. ¿Estamos entendiendo? Vienes de una familia destruida y la fe te dice, vas a tener una familia restablecida. Eso es fe. ¿Aló? Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, Cristo es el cumplimiento máximo de todas las promesas del Padre. Cuando Dios determina un proceso, no solamente produce semillas, produce pan, produce provisión y produce abundancia. ¿Qué dice? Produce abundancia. Cuando Dios determina un proceso, no solamente produce semilla, produce pan, produce provisión, produce abundancia. Entonces, amada iglesia, cuando estas cuatro dimensiones se unen, aparece una cosecha.
Cuando estas 4 dimensiones que le estoy diciendo, que le he predicado, aparecen en nuestra vida, ¿qué se va a producir? Produce una cosecha. ¿Produce una qué? Una cosecha. Observemos el orden profético. La lluvia, el Espíritu Santo. La nieve, la pureza. La semilla, la palabra de Dios. El pan, el cumplimiento. Cuando estas 4 dimensiones trabajan juntas, el resultado inevitable es que una cosecha. Diga conmigo: yo sé, Señor, que es inevitable la cosecha que viene en estos 5 meses que quedan del año. Es inevitable la cosecha, porque tú ya lo prometiste, porque ya tú lo estableciste y porque ya tú enviaste la palabra. Amén. Cuando estas 4 dimensiones se unen, aparece una cosecha. ¿Aló? Aparece ¿qué? Una cosecha. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia santa, una iglesia edificada sobre la palabra va a traer cosecha. ¿Va a traer qué? Cosecha. Una iglesia que vive en el cumplimiento de las promesas es una iglesia que va a dar cosecha. Diga conmigo: cosecha. Eso produce una ¿qué? Generación fructífera. Amén. Una generación ¿qué? Fructífera. Entonces, amada iglesia, nosotros necesitamos entender que la palabra jamás vuelve vacía. Diga conmigo: la palabra no vuelve vacía. El profeta Isaías concluye diciendo en el verso 11, 55:11, dice: lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Amén. Cuando Dios habla, iglesia, rompe cadenas. Cuando Dios habla, sana corazones. Cuando Dios habla, restaura familias. Cuando Dios habla, abre caminos, transforma vidas y cumple su propósito. Diga conmigo: cumple su propósito. Iglesia, nosotros necesitamos entender que aunque el cumplimiento no sea inmediato, la palabra de Dios siempre alcanza el objetivo para el cual fue enviada. Amén. En conclusión y para ir cerrando, dijo: por fin, pastor. Conclusión para ir cerrando con esta palabra que fue predicada y profetizada. Hoy tal vez te encuentras esperando respuestas. Sin embargo, Dios recuerda que ya ha enviado desde el cielo todo lo necesario para tu fruto. Esta palabra es para alguien. Dios ya envió lo que necesitamos, iglesia. El Abba Padre ha enviado al Espíritu Santo como lluvia, la pureza que santifica, la palabra que siembra vida y el cumplimiento de sus promesas en Cristo Jesús. En otras palabras, no desprecies o no desperdicies el tiempo del proceso. La lluvia parece desaparecer al caer sobre la tierra, pero en la realidad está obrando donde los ojos no alcanzan a ver. Del mismo modo, Dios está trabajando en lo profundo de tu vida, iglesia. Si permaneces en obediencia, la cosecha llegará, porque la palabra del Señor nunca volverá vacía. Así que vamos a compartir todos juntos la Santa Cena del Señor. Voy a levantar una oración y yo quiero que usted ahí donde está, donde están conectados, donde quiera que se estén ahí, yo quiero que compartan la Santa Cena con nosotros. Y yo quiero repetirles algo, iglesia. Yo creo que lo más complicado cuando uno se para aquí a profetizar es comenzar a moverse en esas 3 dimensiones. Porque mientras uno está soltando la palabra, ve la batalla espiritual, pero también ve los corazones luchando. Entonces, cuando usted esté aquí y vea que hay mucho movimiento y usted ve que uno habla, que el otro baja, que el otro corre, que el otro camina, usted comienza a decir: Espíritu Santo de Dios, ayúdame a sacar esto adelante. Gracias. Iglesia, como consejo y nuevas generaciones, ustedes que están comenzando, iglesia, ustedes que son la nueva generación, iglesia, nueva generación,
La generación se quedó dormido. La prédica estuvo buena. Porque uno sabe que una prédica estuvo buena cuando alguien se durmió. Déjalo, reparte por otro lado. Él está allá en el espíritu. Déjenlo que él está en el espíritu. Ustedes, nueva generación. Ustedes son creyentes. ¿Cuántos son creyentes? La nueva generación. ¿Quién dice amén? Ok. Nunca te unas a alguien que no ame a Dios, porque no va a poder amarte. Si no sabe amar a lo que no ve, no va a poder realmente amar al que ve. Siempre camina con gente de fe. Por eso el Señor dice: no se unan a un yugo desigual. Caminen con un yugo de fe. Caminen con un yugo de fe. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Porque es muy berraco estar arrastrando un peso extra. Es muy berraco. Cuesta. ¿Estamos entendiendo? Y ustedes que son nuevecitos, ustedes que van a las próximas familias, no se unan a alguien que no camine en la misma fe que ustedes caminan. Amén. Si no, van a llevar es un peso. Y no lleven un peso. Van a entender que van a perder el tiempo. ¿Aló? Y los que ya están ahí, carguen lo que tienen que cargar. ¿Aló? Yo quiero que usted entienda esto. Vamos a orar y yo quiero que usted cierre ahí sus ojos. Yo quiero que usted cierre sus ojos para que no se entretenga con nadie ahí. Él se me adelantó y cerró los ojos profundamente. Entonces él ya está siendo ministrado en esta tarde. Así que usted siga el ejemplo, pero no se vaya tan profundo. ¿Estamos entendiendo? No se vayan tan profundo, no se me vayan a ir tan profundo. Él ya está en el arrebatamiento, él está por allá. ¿Aló? Pero dice la palabra: traigan los niños. Dejan que los niños estén ahí. En serio. Cierren sus ojos y sean como los niños. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, Señor. Tú eres el Dios de Isaac. Tú eres el Dios de Jacob, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Tú eres quien defiende nuestra causa, Señor. Tú eres el que trae la palabra, Señor, cuando la necesitamos, Señor. Y creo, Señor, que siempre que nosotros estamos caminando en una palabra, Señor, lo primero que se quiere manifestar en nosotros es el cansancio, Señor, de no ver esa palabra cumplida, Señor. Por eso sé, Señor, que hoy nos presentamos ante tu presencia reconociendo que toda buena dádiva desciende del cielo, Señor. Así que gracias porque nunca envías una palabra sin propósito y nunca derramas tu lluvia en vano, Señor. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaro que toda sequía espiritual termina hoy. Que la lluvia de tu Santo Espíritu descienda sobre cada corazón que está aquí presente, que está aquí conectado, Señor. Sobre cada familia, Señor. Sobre tu iglesia, Señor. Trayendo vida donde hubo esterilidad, Señor. Trayendo esperanza donde hubo desánimo, Señor. Y restauración donde hubo quebranto, Señor. Así que, Padre nuestro, cúbrenos con la blancura de tu santidad, Señor. Purifica nuestros pensamientos, purifica nuestras palabras y nuestras acciones, Señor. Forma en nosotros un carácter que sostenga la unción, Señor, que has descendido, que ha venido, que ha derramado tu Santo Espíritu, Señor. Forma en nosotros ese carácter para sostener la unción que ha descendido, para derramar sobreabundancia sobre nosotros, Señor. Declaramos que la semilla que tu palabra trae, Señor, es buena, Señor. Declaro, decreto, establezco, Señor, que la semilla de tu palabra cae en buena tierra, Señor. Ellos son buena tierra, Padre Santo. Hemos orado por estas familias, Señor. Hemos declarado sobre esta casa, Señor. Hemos orado por cada uno de ellos, Padre Santo. Y así que yo declaro, decreto, profetizo, Señor, que la semilla de tu palabra cae en buena tierra, Señor. Ellos son buena tierra, Señor. Yo declaro
declaro, Señor, y profetizo que toda promesa que tú has sembrado germinará en el tiempo señalado, Señor. Ninguna palabra que salió de tu boca regresará vacía, Señor. Todas cumplirán el propósito para el cual fueron enviadas, Señor. Así que yo profetizo que veremos el pan del cumplimiento. Donde hubo escasez, habrá provisión. Donde hubo puertas cerradas, Señor, habrá oportunidades abiertas. Donde hubo lágrimas, Señor, habrá cosecha con alegría, Señor. Levanta ministerios fructíferos, mi Señor. Restaura hogares, Señor. Fortalece a tus hijos y haz que tu gloria sea visible en medio de tu pueblo, Señor. Hoy proclamamos que somos tierra fértil, Señor. Recibimos la lluvia del Espíritu Santo. Abrázanos, Señor, con la pureza de tu presencia. Guárdanos, Señor, sobre tu palabra, Señor, porque nosotros, Señor, Padre Santo, guardamos la semilla de tu palabra y esperamos con fe el cumplimiento de tus promesas, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo decreto esta palabra, Señor, que lo que tú hablaste sobre Fabián, Padre Santo, se cumple, Señor. Que lo que tú dijiste sobre Fabián, Señor, se establecerá, Padre Santo. Que lo que tú enviaste sobre Fabián, Padre Santo, tú lo completarás, tú lo harás, Señor, porque tú completarás lo que iniciaste sobre su vida, Padre Santo. Así que yo declaro esta palabra, Señor. Aunque vengan oraciones contrarias sobre su vida, Señor, hay uno que está clamando, y ese uno es el que clama en el desierto, Padre Santo, y clama por ese que está ahí, por ese siervo, Señor, por Fabián, Padre Santo. Así que devolvemos el baldón, Señor, a toda palabra contraria, Señor, a toda palabra que quiere mantenerlo unido a una generación que no ha hecho sino caer una y otra vez, Padre Santo. Así que él es el escogido, Padre Santo, por tu palabra, Señor, para ser depositada, Padre Santo. Tú has enviado la palabra sobre Fabián, Señor, y sobre Fabián se cumplirá la palabra, Señor. Declaro esa palabra, Señor. Así que, Padre, en este mismo momento, Señor, nos unimos en el poder del acuerdo para entrar en el pacto de tu palabra, Juan 6:56, que dice que el que come de tu carne y bebe de tu sangre se hace uno contigo, Señor. Así que te pedimos perdón, Señor, por nuestros pensamientos. Pedimos perdón por nuestras acciones, por nuestras palabras, Señor, que han ido en contra de tu voluntad. Así que, Señor, declaramos que esto, Señor, espiritualmente, Señor, tu santa cena, Señor, es tu carne, Señor. De tu carne, Señor. Coman de la carne. Asimismo declaramos, Padre Santo, que esta es tu sangre, Señor, y que tu sangre se manifiesta, Señor, y nos hacemos uno contigo, Señor. Nada de lo que viene a nosotros viene de las tinieblas, Señor. Para tus hijos viene de tu trono, Señor. Y dice que el Verbo descendió para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Así que lo declaramos. Beban de la sangre. Que toda enfermedad retroceda, Señor. Y la iglesia dice amén. Y le da un fuerte aplauso al Señor. Que se escuche. Yo no escucho ese aplauso. Es que eso es para el Señor, no para mí. Así que así lo declaramos y así lo establecemos en este tiempo. Amén. Yo creo que entendamos esto. Hijo, pasa un segundo aquí adelante, por favor. Bueno, ahí párate aquí al frente, hijo. Ahí al frente mío. Iglesia, yo quiero que me acompañen. Haga de cuenta que también son sus hijos. Tú sabes, hijo, que yo te amo desde el momento que vi que te movías. Y te he amado desde el momento que vi tus ojos mirar mis ojos. Desde que te tuve aquí. Te amo. He demostrado mi amor con hechos, no con palabras. He sido... Amén. ¿Esto se está yendo? Ok. Así que, hijo, yo quiero soltar una palabra
en tu vida. Amén. Así que quiero que, iglesia, usted por favor tómese un segundo y también ayúdeme a orar. Cierre sus ojos, por favor. Y yo quiero orar por tu vida, hijo, así que recibe esta palabra. Quiero levantar esta oración profética de bendición sobre tu vida, hijo mío. El primero con el nombre Diego Ríos, al cumplir tú estos 23 años. Así que, Padre Celestial, Dios de la eternidad, Padre Santo, Padre nuestro, tú que eres nuestro Señor, hoy me presento delante de ti, Señor, no solamente como pastor, sino como padre, ejerciendo la autoridad espiritual que tú has establecido en tu palabra para bendecir a mis hijos, Señor. Tal como está escrito, Señor, en Deuteronomio 6 y 7, que estas palabras que hoy te mando estén en tu corazón. Inclúyelas continuamente y encúlcalas, pónselas y grábesalas continuamente a tus hijos. Y también tu palabra en el Salmo 127:3 dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su Padre, son la recompensa de su Padre. Así que hoy levanto delante de ti y en tu presencia, Señor, a mi hijo Diego Ríos, Señor, el primero con el nombre en esta generación, Señor. Porque ha llegado el año 23, Señor. Porque él ha llegado al año 23 de su vida, Señor. Gracias porque durante estos años tu mano lo ha sostenido, tu misericordia lo ha guardado y tu fidelidad jamás lo ha abandonado, Señor. En este día, Señor, yo declaro esta palabra, Señor. En este día tomo este aceite, Señor, quítate la gorra, hijo. En este día tomo este aceite de unción como símbolo del Espíritu Santo y declaro, Señor, sobre su vida, Señor. Yo declaro sobre su vida, Señor. Yo declaro sobre su vida, Señor, que no solamente estoy derramando aceite sobre su cabeza, Señor, sino que estoy profetizando que el Espíritu del Señor reposa sobre él con una nueva medida, Señor. Viene una nueva medida para ti, hijo. Como Samuel ungió a David delante de sus hermanos, hoy declaro sobre tu hijo y tu siervo Diego Ríos, Señor. Dice tu palabra en primera de Samuel 16:13. Entonces Samuel tomó el frasco de aceite de oliva y ungió a David en presencia de sus hermanos, y desde ese día en adelante el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. Así que yo profetizo este texto bíblico, Señor. Entonces Henry Ríos tomó el frasco de aceite de oliva y ungió a Diego Ríos en presencia de sus hermanos, y desde ese día en adelante el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre Diego Ríos, Señor. Así que, Padre, que desde este día exista un antes y un después en la vida de Diego Ríos, Señor. Declaro que entra en un tiempo nuevo de madurez espiritual, discernimiento, sabiduría y crecimiento. Decreto y establezco que el Señor te visitará durante estos 7 años. Antes de los 30, de los 23 a los 30, serás fructífero, crecerás en sabiduría, discernimiento, que toda madurez sigas creyendo en toda madurez, porque toda inmadurez va a ser reemplazada por el carácter del Cristo, que toda inseguridad sea reemplazada por la certeza de la identidad que tiene como hijo de Dios. Como cumple tu promesa, Señor, en él. Tú cumple, Señor, en él tu promesa. Así dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ti, Diego Alejandro, dice el Señor. Son planes de bien, son planes para lo bueno, Diego Ríos, y no para lo malo, para darle un fruto y una esperanza a tu vida y a tu generación. Así que, Señor, abre delante de Diego Ríos las puertas que ningún hombre podrá cerrar, que encuentre favor delante de Dios y delante de los hombres, que la gracia que lo acompañó, que la gracia que acompañó a José también lo acompaña a él. Como dice tu palabra en Génesis 39:2, el Señor estaba con José, así como tuvo éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Así que yo declaro, Señor, que el Señor está con Diego Ríos, Padre Santo. Decreto que la presencia del Señor será causa de su prosperidad y no solamente su esfuerzo humano. Hijo, yo declaro esta palabra. Tú dirás lo mismo que dijo Abraham: ningún hombre te enriqueció,
porque ningún hombre te enriquecerá. Es el Señor que va a traer fortuna, va a traer esperanza, va a traer fuerza, va a traer recursos del sur, del norte, del este, porque por causa del Señor tu prosperidad será de sobremanera. Así que, Padre, oro para que el Espíritu Santo despierte en Diego Río los dones, talentos, llamados que tú depositaste desde antes de la fundación del mundo. Que ninguna voz de confusión apague el propósito eterno. Que escuche claramente tu voz, tal como prometiste en Isaías 30:21. Tus oídos lo oirán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Diego Ríos, hoy, Señor, declaramos esta palabra, Señor. Hoy la declaramos, la profetizamos sobre tu Hijo. Hoy rompo en el nombre de Cristo Jesús toda palabra negativa, toda maldición generacional, toda influencia que quiera desviarlo del propósito de Dios, toda estrategia del enemigo contra su destino. Declaro que ninguna arma forjada contra él prosperará, porque está escrito en Isaías 54:17. Pero en ese día ninguna arma dirigida contra ti triunfará. Padre, reviste a Diego Ríos con toda la armadura espiritual, que ame tu presencia más que cualquier otra cosa, Señor. Que nunca negocie la verdad, Señor. Que tenga un corazón íntegro como el de Daniel. Que posea la sabiduría de José. Que tenga la valentía de David. Que conserve la pureza de José, Señor. Que camine en la obediencia como Abraham. Y que tenga la pasión como el apóstol Pablo hacia Cristo. Que bendiga, Señor, su vida en sobremanera, Señor. Así que bendice sus manos para el trabajo, bendice las manos para lo que le enviaste, Señor. Bendice su mente para que crea, Señor, y siga caminando en tu palabra. Bendice sus labios para hablar vida. Bendice sus ojos para discernir. Bendice sus oídos, Señor, para escuchar tu voz. Bendice sus pies para que caminen tus sendas, como está escrito en Deuteronomio, Señor, 28:12. El Señor te enviará lluvia en el tiempo oportuno desde su rico tesoro en los cielos, y bendecirá todo el trabajo que hagas, Diego Ríos. Hoy declaro sobre tu vida, Diego Ríos, que será cabeza y no cola, prestará y no pedirá prestado, será influencia y no será arrastrado por la influencia del mundo. Su generación concederá y caminará y conocerá a Cristo por medio del testimonio que tú levantes en ellos, hijo. Padre, guarda su corazón, guarda sus decisiones, guarda sus amistades, guarda su futuro, guarda su relación, Señor. Guarda la mujer que tú tienes preparada para compartir con él el propósito de tu reino, Señor. Levanta alrededor de tu hijo Diego Alejandro Ríos Díaz, Señor, muralla de fuego y una cobertura angelical, conforme a tu voluntad, como dice tu palabra, Señor, en el Salmo 91:11, Señor. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, Diego. Y ahora, como Padre, pongo mis manos, Señor, sobre tu cabeza y pronuncio esta bendición. Diego Ríos, te bendigo. Bendigo tu nombre. Te bendigo en el nombre del Padre. Te bendigo en el nombre del Hijo. Te bendigo en el nombre del Todopoderoso. Declaro, decreto y establezco que naciste para ser cabeza y no cola. Así que yo establezco esta palabra sobre tu vida, hijo. Eres grande, eres fuerte, eres sabio. Tienes la fuerza de Sansón, tienes la sabiduría de Salomón, tienes la astucia de la tribu de Isaacar, tienes la fuerza para discernir los tiempos. Así que te bendigo, Señor. Te bendigo, hijo, en el nombre del Cristo glorificado. Y declaro en este mismo momento, te envío ahora mismo a tus 7 años fructíferos. Te envío, hijo. Te envío, te envío, te envío, te envío a estos 7 años. Te introduzco a estos 7 años de fructividad. Que seas fructífero en tu entrar y fructífero en tu salir. Así que te bendigo, hijo, en tus 23 años. Y declaro esa palabra. Declaro que eres apartado para Dios. Declaro que el favor del Señor caminará delante de ti. Declaro que la sabiduría del cielo gobernará tus decisiones, hijo. Declaro que tu vida será una antorcha que alumbra a muchos. Declaro que caminarás en santidad.
Declaro que la obediencia abrirá puertas que ningún esfuerzo humano abrirá, hijo. Declaro que tu comunión con Dios será más fuerte que cualquier tentación. Declaro que tu destino profético no será detenido. Declaro que el Espíritu Santo aumentará su unción sobre ti, sobre gloria en gloria. Y declaro que tu casa servirá al Señor los días que existan y estén sobre la tierra. Declaro la palabra de Dios y finalmente proclamo sobre ti esta bendición sacerdotal que está en Números 6, 24 al 26, hijo. Que el Señor te bendiga, te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sobre tus hijos de los hijos de tus hijos. Que sea compasivo contigo, hijo. Que el Señor te guarde, que el Señor te proteja, que el Señor te guíe en todo momento, que muestre su favor sobre tu vida y que venga el shalom de Dios sobre tu vida, hijo. En el nombre poderoso del Cristo glorificado, yo te envío, hijo, y te introduzco, hijo, para este nuevo camino, hijo. Coloca tus manos, hijo, aquí adelante. Vea, ya comenzó a echar aceite antes de tiempo. Mire sus manos, hijo. Mire sus manos, hijo. Te amo mucho, hijo. Te amo mucho. ¿Está echando aceite? Así yo tenga la edad que tenga. Quien venga contra ti viene contra mí. Amén. Te amo mucho. Te amo muchísimo, hijo. El Señor te continúe bendiciendo. Amada iglesia, el Señor los continúe bendiciendo. Gracias por acompañarme en este tiempo. La transmisión todavía está ahí. Despido a la gente de la transmisión. El Señor los continúe bendiciendo, amada iglesia. Gracias. Ahí les va a salir un anuncio. Si ustedes desean bendecir la casa, lo pueden hacer a través de las cuentas Nequi o comunicándose al vía WhatsApp al aparecer en pantalla. Amén. Así que ahí está toda la información. Shalom. El Señor los continúe bendiciendo. Shalom. Hijo.